Es fascinante, ¿verdad? De cómo a veces una sola palabra, si se repite en un texto antiguo, puede generar, bueno, siglos de debate. Sí, totalmente. Hoy vamos a darle vueltas a un caso de estos. En la segunda epístola a Timoteo, Así es. nos vamos a centrar en un versículo muy concreto. 2 Timoteo 1:18. Porque en el griego original, el autor usa 2 veces la palabra Kyrios, Señor, pero no aclara si se refiere a la misma persona divina las 2 veces. Claro. Y el reto, claro, es intentar entenderlo sin meter de antemano nuestras propias ideas, ¿no? Nuestras conclusiones teológicas. Precisamente, nuestra exploración de hoy, que hemos preparado basándonos en el análisis exegético, pues busca entender cómo diferentes, digamos, marcos doctrinales interpretan justo este versículo. Y aquí está el kit, ¿no? Ajá. Leemos el texto a través de un sistema doctrinal ya completo. O vemos si el uso que hace Pablo de Señor en esta misma carta nos da la pista clave, aunque el resultado pueda tener un matiz diferente. Es la tensión de siempre entre exégesis, sacar del texto, y eisegesis, meter en el texto. Vamos a ello. Pues sí. El versículo clave, por ejemplo, en la Reina Valera 60 dice: «Concédan al Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día». Ahí están los dos señores. Exacto. En griego es «ependoe auto ocurios eurein helios para Kyriou en equinete gémera». La gran pregunta es, ¿habla de un solo Kyrios o son dos distintos? A ver, empecemos por una de las interpretaciones, la de los testigos de Jehová. Su teología, bueno, marca una distinción muy clara entre Jehová Dios y Jesucristo, a quien consideran un ser creado. No. ¿Correcto? Para ellos, la lectura es bastante directa, desde su punto de vista. El primer Kyrios, el primer Señor, es Cristo, el que intercede. Y pide misericordia al segundo Kyrios, que para ellos sería Jehová, el Dios Supremo, que es quien concede la misericordia y juzga. Claro, Su traducción del Nuevo Mundo, de hecho, lo refleja así. Gramaticalmente, a ver, no es imposible, y es coherente con su teología, pero aquí vienen los peros. sí. Choca un poco con cómo Pablo suele usar Kyrios en estas cartas, las pastorales, donde casi siempre se refiere a Cristo. Y también crea tensión con el papel de Cristo como juez al final de los tiempos, algo que el propio Pablo afirma, por ejemplo, muy cerca, en 2 Timoteo 4.1. Ya. Y bueno, el argumento que a veces usan sobre que se eliminó el tetragramatón, el nombre YHWH, de los manuscritos del Nuevo Testamento, pues la verdad es que no tiene un respaldo fuerte en la evidencia textual que tenemos. Pero sí, como dices, Pablo usa Kyrios para Cristo normalmente en estas cartas. ¿Cómo justifican ellos que justo aquí el segundo sea Jehová? ¿Hay algo en el contexto inmediato que les apoye en esa distinción? Pues mira, su justificación se apoya más en la coherencia con su sistema teológico general, Ah, vale. que en un análisis, digamos, contextual específico de este pasaje que obligue sí o sí a esa distinción. Priorizan esa diferenciación entre Jehová y Jesús, que es central para ellos, y argumentan que el contexto último, la soberanía de Jehová, debe pesar más que el uso local de Kyrios. Entendido. Cambiamos de tercio. ¿Qué pasa con los unicitarios o modalistas? Ellos creen en una sola persona divina que se manifiesta de diferentes modos. Exacto. Para ellos, la cosa es más sencilla en ese sentido. Ambos Kyrios serían la misma persona divina, Jesús, actuando, digamos, en dos funciones o modos. Primero intercede y luego, como juez, concede la misericordia. Vale. De nuevo, gramaticalmente es posible y es consistente con su doctrina de una sola persona divina. La pega aquí es que parece, bueno, como aplanar un poco las distinciones personales entre el Padre y el Hijo, que Pablo sí parece hacer en otros sitios, como en la relación que vemos, por ejemplo, en Juan 17. Entiendo. Frente a estas dos visiones, ¿cómo lo ve la interpretación trinitaria más, digamos, clásica o extendida? Pues la lectura trinitaria tradicional, históricamente, lo ha entendido a menudo así. Que el Señor Cristo le conceda a Onesíforo se entiende hallar misericordia cerca del Señor el Padre en aquel día. Ajá. Esto encaja muy bien con el papel mediador de Cristo, ¿no? Lo que leemos en Juan 14.6 o Hebreos 7.25, y afirma claramente la distinción entre las personas del Padre y el Hijo. Un momento, pero según lo has citado, ¿el texto dice explícitamente Padre e Hijo o solo repite Señor?
Porque si solo repite Señor, meter esa distinción suena a un añadido interpretativo, ¿no? Basado en la teología sistemática, más que en la palabra exacta de Pablo aquí. Esa es precisamente la objeción clave que plantea el análisis que hemos realizado. Pablo no escribe padre o hijo aquí, solo repite Kyrios. Claro. Introducir la distinción, aunque teológicamente sea correcta dentro del marco trinitario general, pues no es lo que el texto dice literalmente en este punto concreto. Además, podría como romper el hilo si Pablo ha estado usando Kyrios de forma consistente para referirse a Cristo en la carta, como decíamos antes, en 1.2 y 4.8. Ya. Y tampoco es teológicamente imprescindible, porque el Nuevo Testamento le atribuye a Cristo ambas cosas: la intercesión, como en Hebreos 7:25, y el juicio, como en 2 Timoteo 4.8. Entonces, si intentamos seguir el hilo del texto de Pablo aquí, siendo lo más fieles posible a sus palabras exactas, ¿a dónde nos lleva esa lectura? Pues nos lleva a la interpretación de que ambos usos de Kyrios se refieren a la misma persona, a Cristo Jesús. Ah, Él actúa en dos capacidades relacionadas, con aquel día, con el juicio final. Intercede ahora para que Onesíforo encuentre misericordia entonces, y será él mismo quien, como juez designado, otorgue esa misericordia en el juicio. Esta lectura es gramaticalmente muy natural, es coherente con el uso de Kyrios en el resto de la carta y, ojo, esto es importante, no contradice la teología trinitaria ortodoxa. entiendo. O sea, no es que niegue la Trinidad, sino que se centra en describir la obra específica del Hijo, de Jesucristo, en relación con el juicio y la misericordia, tal como Pablo lo expresa justo aquí. Exactamente. Se sobreentiende, claro, que Cristo intercede ante el Padre y que juzga con autoridad delegada por el Padre, como dice Hechos 17:31, pero el énfasis del lenguaje de Pablo aquí recae sobre la acción de Cristo en ambos momentos. Vale. Historia y también comentaristas modernos, gente que prioriza el flujo del argumento de Pablo en este pasaje en concreto. Entonces, la gran lección de este análisis de 2 Timoteo 1:18, ¿cuál sería? Vemos muy claro cómo el marco doctrinal que uno trae de casa puede condicionar la lectura de un texto, ¿no? Pues sí, yo creo que la clave es el equilibrio. La teología sistemática es una herramienta valiosa, por supuesto, pero debe estar al servicio del texto bíblico en su contexto, no al revés. La interpretación que ve a Cristo en ambos roles de Kyrios aquí parece la más respetuosa con las palabras exactas de Pablo en este versículo y se integra sin problema en la visión trinitaria más amplia del Nuevo Testamento. Y esto va más allá de la teología, creo yo. Es un recordatorio de lo importante que es ser conscientes de nuestras propias gafas, ¿no? De nuestras presuposiciones al analizar cualquier información compleja. Totalmente. Y quizás un pensamiento final para darle vueltas. ¿De qué maneras nuestros propios sistemas, ya sean políticos, sociales, filosóficos, podrían estar filtrando cómo interpretamos la realidad? Quizás impidiéndonos ver matices o datos que no encajan cómodamente en nuestro esquema mental previo. Buena reflexión para terminar.